Amén, hermanos. Buenas noches. Hoy compartía la palabra a otro hermano, pero no ha podido estar con nosotros, entonces él me pidió pues que compartiera yo. Y pues le doy gracias al Señor porque siempre es de gran alegría uno poder hablar de la palabra del Señor. Siempre es de gran alegría, de gran gozo uno poder en su boca, todos nosotros poder invocar el nombre de Dios. Porque como cantábamos, el Señor trajo su luz a nuestra vida. Si eso no hubiera pasado, nosotros tal vez, ¿dónde estaríamos? ¿Qué sería de nosotros? ¿En qué condición? Pero gracias al Señor que Él nos ha compartido de sí mismo, de sus riquezas, de sus tesoros. Como cantábamos, Él se ha vuelto nuestro amado. En Él tenemos contentamiento, en Él tenemos alegría, placer, gozo. Y este es lo mejor que le puede pasar al hombre. Y es que su gozo y su placer estén en Dios mismo. Porque podrían estar en cosas vanas, en cosas pasajeras, que lo único que van a hacer al pasar el tiempo es aumentar un dolor, aumentar un vacío, ¿sí? Pero en el Señor nosotros sabemos que las cosas son eternas. Amén. Y estamos aprendiendo a disfrutar de esa eternidad. Estamos aprendiendo a conocer al Señor, a vivirlo, para que cada vez más su espíritu, su palabra, sus dones, sus talentos sean más tangibles en nosotros, su espíritu fluya más en nosotros. Porque ese es el deseo del Señor. Él quiere ser conocido, Él quiere ser compartido, Él quiere ser disfrutado. Él se acercaba a los pobres, a las prostitutas, a los enfermos, ¿sí? Y Él conocía el dolor y la necesidad de las personas y aún les preguntaba, como le dijo a uno de ellos, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué quieres? A veces el Señor es tan delicado que Él no solo espera que nosotros le pidamos, sino Él mismo nos dice, ¿qué quieres? Y en nuestro corazón ojalá siempre salga un Señor, quiero más de ti, Señor. Yo tengo en mi corazón compartir algo que nosotros en la reunión del domingo en Teusaquillo compartimos, que esta semana me quedé meditando un poco en eso. Y es que el Señor nos ha sellado con su Espíritu. Nos puso un sello para que nosotros, al tener ese sello, no sé cómo decirlo, es como el acta de propiedad, ¿no? Esto es mío, de nadie más. Esto me pertenece. Nadie puede tener esto porque esto es mío. Nos dio su sello. Y su sello por la palabra sabemos que es el Espíritu Santo. Y no solamente nos dio un sello, sino compartíamos el domingo que el Señor también nos dio unas vestiduras. El Señor nos vistió. Como cantábamos, nosotros no buscábamos del Señor, pero Él nos encontró. Nosotros no le buscábamos, pero Él nos llamó. Porque Él nos amó primero y ahora nosotros le amamos. Y Él en su amor, en nuestro pecado, en nuestras tinieblas, Él nos hace nacer de nuevo, ¿sí? En nuestra desnudez Él nos viste, ¿sí? Y no solamente nos llama, nos pone su espíritu, sus vestiduras, sino que además de eso, Él quiere darnos un galardón, ¿sí? Él quiere que nosotros nos esforcemos por un galardón, que nuestra vida cristiana no entre, por decirlo así, como si no tuviéramos un sentido, sino que hay algo por el que esforzarse y es por ese galardón. Porque si nosotros pensamos en la vida por ejemplo, de Judas, que Judas estuvo con el Señor, caminó con el Señor, lo escuchó, ¿sí? Pero él lo traicionó.
y Judas terminó él matándose. ¿Por qué? Porque él no pudo pasar del área natural, ¿no? Él solamente se quedó con lo material. Él no pudo o no se dispuso tal vez a ver más allá de esa riqueza espiritual que es el mismo Señor. Su corazón, como dice la palabra, estaba en este mundo porque él sustraía de la bolsa de las ofrendas, ¿sí? Él estaba con todos, pero su corazón estaba en que cuando se recogiese la ofrenda o los donativos, él iba a sustraer, él estaba pendiente en las cosas de este mundo. Él no pudo hacer lo que hicieron los demás apóstoles, que fue ver al Señor en su gloria, a decir, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces nosotros como cristianos podríamos caer en ese error también. Y es que puede pasar el tiempo, los años y no darnos cuenta que empezamos a vivir simplemente una vida natural. Natural cristiana, de ir a las reuniones, ¿sí? De levantar y leer algo rápido. Y en verdad que a veces es muy difícil uno dedicarle tiempo al Señor, ¿no? Porque el trabajo a veces es tan agobiante, 4:30 uno se despierta para ir a trabajar, sale, trabaja, llega cansado y a veces ni para comer hay tiempo y podemos entrar en esa monotonía y salvo patria si voy el viernes a la reunión o si voy el domingo, podemos sin darnos cuenta empezar a vivir una vida natural, pero el Señor quiere que vivamos las cosas naturales espiritualmente, nuestro trabajo, nuestras reuniones, nuestro día a día, para que nuestro corazón no se quede en estas cosas de la tierra, sino en las riquezas de los cielos. Entonces, si vamos a Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13 vamos a encontrar esta primera parte que me llamaba mucho la atención y en cuanto al sello del Señor, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces vemos, hermanos, que el Señor nos ha compartido su salvación, Él ha compartido el Evangelio. Gracias al Señor hemos creído en Él y Él ahora nos ha sellado como su pertenencia, su especial tesoro. ¿Sí? Porque Él anhela que como nosotros somos su especial tesoro, Él también se vuelva el de nosotros. Entonces nos pone este sello que dice que son las arras de nuestra herencia, porque cuando hablamos de esta vida natural, va a ser más fácil dejar de pensar en una vida natural cuando nuestro corazón se ha centrado en esta herencia, se ha centrado en que hay una herencia que me está esperando, hay una herencia en los cielos, no en este mundo. En este mundo también a veces las personas reciben una herencia natural, pero hay una herencia mayor, una herencia que está en los cielos. Y mira que si vamos a Apocalipsis, al capítulo 9, el versículo 4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces mira que aquí hay una bendición de tener este sello. Y es que en los postreros tiempos, cuando los juicios del Señor se están desatando, van a ser salvos aquellas personas que tienen el sello del Señor, que tienen el sello de su Espíritu. Y ese privilegio hace parte de la herencia, hermanos, de que nosotros somos ese tesoro del Señor, de que tenemos esa
cobertura del Señor. Si avanzamos a Apocalipsis, al capítulo 14, acá veamos que ese sello se veía en las frentes. Si vamos al capítulo 14, al versículo 1 dice: Después miré y aquí el Cordero de Dios estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Entonces mira qué precioso es esta herencia, ¿no? Tener el nombre del Señor escrito en nuestras frentes. Tener el nombre de Dios, que es como lo primero que se ve, ¿no? Nosotros miramos a las personas, las vemos a la cara. Imagínate lo primero al ver que sea el nombre del Señor. Ese debe ser un anhelo que debe haber en nuestro corazón. Que nosotros, al ser vencedores, hermanos, seamos de los que tienen ese honor y ese privilegio de tener el nombre del Señor. Y mira que esto de tener el nombre del Señor en la frente viene desde antes. Si vamos a Éxodo, al capítulo 28, desde el versículo 36, dice: Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: Santidad a Jehová. Bueno, y sigamos, dice: Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Entonces mira que Aarón, que era el sacerdote, y nosotros también compartimos ese sacerdocio, él se ponía la mitra, y de la mitra, que era como el gorro, salía una diadema que decía Santidad a Jehová. Entonces qué curioso que la misma mitra que está en las frentes de las personas, el mismo sello del Señor que está en nuestras frentes, nos está haciendo un llamado a la santidad. Y el tener un llamado a la santidad y esforzarnos en ese llamado a la santidad va a hacer, hermanos, que nosotros precisamente dejemos de vivir una vida natural y en nosotros se pueda expresar esa riqueza y ese tesoro del Señor. De hecho, también a esa se le llamaba la diadema santa. Entonces nosotros delante del Señor debemos pesar nuestro corazón y saber qué tan conscientes estamos de si estamos llevando todos los días esta diadema santa. Porque somos nosotros los embajadores del Señor, nosotros somos los que damos luz y testimonio del Señor. De que cuando nos vean, que vean santidad a Jehová. Porque eso es lo que el Señor demanda, eso es lo que alegra su corazón, eso es lo que a Él le va rebosando y eso es lo que dentro de nosotros nos va fortaleciendo en ese poder espiritual. Entonces, lo lindo de tener este sello, hermanos, es que es algo por lo cual nosotros debemos pedirle al Señor que Él nos ayude a que nuestro corazón verdaderamente anhele esa santidad, que nosotros verdaderamente anhelemos tener esa diadema, porque es una riqueza, es un tesoro del Señor que nosotros podíamos simplemente menospreciar y olvidarnos que nuestro primer testimonio ante el Señor mismo, ante la iglesia, ante el mundo es la santidad. Y mira que muy relacionado con la santidad están las vestiduras, ¿sí? Porque nuestras vestiduras, dice la palabra, que son blancas, y que deben ser blancas, que deben ser emblanquecidas y resplandecientes. Entonces, si vamos a Apocalipsis,
hay varios versículos que hablan respecto a las vestiduras. Vamos al capítulo 3. Desde el 4:5, que es el mensaje a Sardis. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces mira qué triste es, ¿no? Que en una iglesia son pocas las personas que han guardado sus vestiduras blancas, cuando debería ser lo contrario, ¿no? Deberían ser la mayoría la que guardan sus vestiduras blancas. Entonces cuando nosotros nos acercamos a una persona, no solamente le vemos la cara, sino vemos también sus vestiduras. Entonces imagínate nosotros el vernos, y si solamente estuviéramos llenos de suciedad y de pecado, pues qué tristeza, no solamente para nosotros, sino para el mismo Señor, que es Él el que nos viste. Y mira que uno de los problemas de tener las vestiduras manchadas es que no andamos con el Señor. Y al no andar con el Señor estamos expresando algo, y es que no expresamos la dignidad del Señor. ¿Cierto? Como cuando las personas se van a reunir con la realeza, con los reyes de esta tierra, esas personas deben llevar cierto decoro, deben llevar ciertas vestiduras, y hay una dignidad, como en el protocolo, ¿no? En la presentación, cuando hay un matrimonio, uno no se va con cualquier vestido, sino que hay cierta dignidad. Entonces, al nosotros no anhelar esa dignidad que el Señor merece, no hacerla respetar, no nos estamos dando cuenta que aún allí estamos manchando nuestras vestiduras. Cuando nosotros no caminamos con el Señor, en el día a día, vamos a ser de esas personas que se han dejado manchar y no se dan cuenta. Pero de lo que yo sentía en mi corazón también era que nosotros debemos ser de esas personas que anhelan tener esa diadema de santidad, ¿sí? Que anhelan tener esas vestiduras blancas, que anhelan ser de los que el Padre va a confesar, que el Señor Jesús va a confesar delante del Padre, tener ese anhelo, porque en el afán del día a día podríamos solamente centrarnos en que voy a leer algo, pero si nuestro corazón verdaderamente está entregado a que yo quiero estar con mis vestiduras completamente blancas, yo quiero estar con mi diadema cuando el Señor regrese, eso, hermanos, va a fortalecer nuestro hombre interior. Si leemos ahí en el capítulo 3, el 18, ya el mensaje a la Odisea, también nombran las vestiduras blancas y dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces aquí vemos que estas vestiduras hay que comprarlas también, hay que pagar un precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nosotros mismos, hermanos, solamente va a haber vergüenza. En nosotros mismos solamente va a haber pecado. En nosotros mismos solamente va a haber orgullo religioso. Porque como ya hemos conocido algo, entonces ya nuestra alma se va embotando de que ya somos algo. Pero en realidad nosotros siempre vamos a tener un llamado a la humildad.
a estar humillados bajo la mano de Dios para reconocer que si el Señor no nos vistiese de Él, nosotros solamente habría vergüenza, ¿cierto? La vergüenza es la expresión del pecado. Cuando Adán y Eva comieron del árbol, ¿sí?, desobedecieron a Dios, se comieron la muerte y Dios los llama, ¿dónde estás? Ellos que hicieron, se escondieron porque sintieron ya vergüenza, no podían estar delante de Dios. Entonces hay que pagar un precio, hermanos. Siempre en las cosas del Señor hay que pagar un precio, porque las cosas del Señor son de gloria en gloria, son preciosas. Si fueran solamente por la misma regla de este mundo, sí, uno pagaría una única vez por algo pasajero, uno lo disfruta y se daña. Pero como las cosas del Señor tienen fruto por la eternidad, ¿sí?, siempre va a ser un precio constante. Siempre. Así como dice la palabra, así como se nos concedió creer, también se nos concedió sufrir y padecer. Si nosotros avanzamos al capítulo 6, 11, dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí nos está hablando de aquellos hermanos, sí, que ya han partido con el Señor, sí, que ellos están esperando que nosotros seamos llamados a la presencia del Señor. Y mira que lo que me llama esa atención es que se les dio vestiduras y descansaron. Pero entonces mientras nosotros estamos aquí y no ha llegado ese descanso, debemos, ¿qué es? Es perseverar, hermanos. Perseverar con un corazón dispuesto a mantener las vestiduras blancas, y así como ellos, si es necesario, morir por causa del Señor. No solamente el morir por espada, por armas, sino aún en el día a día. Porque sabemos que muchas veces no solo lo que entra, sino lo que sale del corazón es lo que contamina. Y a veces nosotros podemos tener las vestiduras que el Señor nos ha dado manchadas y ponernos un velo de hipocresía, de religiosidad, como si fuéramos santos. Bueno, somos santos, pero como si no tuviéramos ninguna falta delante del Señor. Más adelante también, en el capítulo 16 de Apocalipsis, mira también tan tremendo que dice, 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces mira que es una bienaventuranza perseverar, hermanos. Porque el velar, ¿de qué habla? De perseverar en la noche, ¿no? De que pasa el tiempo, pero nosotros seguimos allí despiertos, buscando de la presencia del Señor. Y mira que no solo hay que velar, sino también hay que guardar las ropas. También hay que cuidarlas. ¿Y por qué hay que cuidarlas? Porque hay que guardarlas, porque nosotros sabemos que estamos en un mundo extraño, que está el mundo con sus corrientes, ¿cierto? Está el enemigo con sus demonios, con sus espíritus, está la ley del pecado y está la carne, ¿sí? Tenemos una lucha y una batalla y hay que guardar eso. Entonces, algo que nuestro espíritu nos debe exhortar es que tanto yo anhelo guardar mis vestiduras, ¿sí? Qué tan consciente soy yo de cómo están hoy mis vestiduras, ¿sí? Qué tan consciente soy de que yo debo velar, ¿sí? Y que es una bienaventuranza velar, que es un regalo del Señor. Entonces, si seguimos avanzando en Apocalipsis, llegamos al capítulo 22, el 22:14 dice:
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces mira que aquí está, hermanos, nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra esperanza, y es que cuando hemos manchado nuestras vestiduras, las podemos lavar. Y ese lavar es en la sangre del Señor. Es yendo al Señor, es humillándonos delante de la mano del Señor, de su obra, de su poder. ¿Y eso qué va a expresar? Eso que expresa humildad, ¿o no? ¿Cierto? De ir al Señor y decir, oh Señor, yo he pecado contra ti. O aún por las cosas que tal vez ni sabemos que hemos pecado, pero las confesamos. La forma de guardar nuestras vestiduras, las formas de lavarlas es en la sangre del Señor, en su presencia. Y mira que hay algo muy fundamental, y es que dice que son bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y qué duro y qué triste sería no entrar, ¿no?, en el reino del Señor. Qué duro y qué triste sería quedarnos por fuera porque nuestras vestiduras no están limpias, ¿sí? Creyendo nosotros, Señor, pero si en tu nombre echábamos demonios, Señor, si en tu mesa nosotros nos sentábamos y comíamos. Hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué nunca los conoció? Porque un hijo suyo va a buscar la humildad, va a buscar el humillarse, el volver al Padre como el hijo pródigo, que él dijo, ¿yo qué hago acá? Si en la casa de mi Padre lo que hay, iré y pediré perdón. El Señor anhela, hermanos, que nosotros entremos por las puertas de la ciudad. Él no quiere que seamos como los ladrones que entran por la ventana. Y en el reino del Señor nadie va a entrar por la ventana. Solamente se puede entrar por las puertas. Pero es nuestra responsabilidad. Entonces allí es donde nosotros también debemos ver qué tanto anhelamos entrar por esa puerta, qué tanto en el día a día nuestro corazón tiene esa sed, nuestro espíritu, esa conciencia, ¿sí?, de que mi vida se va encaminando, mi caminar se va encaminando cada día en que yo voy a entrar algún día por las puertas de la ciudad, por las puertas del reino. Porque a veces, que yo pensaba esta semana, es que a veces nos centramos como en que solo voy a leer, solo voy a visitar, solo voy a así, pero el Señor como que quiere que tengamos esa conciencia de que algún día vas a entrar por las puertas de la ciudad y debes prepararte para eso, ¿sí? De que tienes unas vestiduras blancas, que yo moro dentro de ti, tú tienes mi espíritu, tú tienes mi diadema, tú tienes mis vestiduras, tú tienes el llamado a entrar en la eternidad por las puertas. Y mira que si nosotros vamos a Éxodo 28, mira lo que dice el Éxodo 28:2, dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Mira qué lindo como el Señor nos quiere vestir. Él nos quiere vestir es para honra y hermosura. Que el Señor dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, ¿sí? El Señor no es un Dios que nos llamó y nos dejó ahí, sino Él nos llamó, nos hizo nacer de nuevo, nos lavó por su sangre, ¿sí?, nos vistió, nos dio su vida, su espíritu, ha puesto diadema en nuestra cabeza, ha puesto un llamado, ¿para qué? Para honra y hermosura. Y eso no es de gloriarnos, claro, ¿sí? Es de estar orgullosos, porque es un honor, pero es principalmente
es para tener la misma actitud que tienen los ancianos de Apocalipsis, que se quitan sus coronas y se las dan al Señor. Tener esta honra y esta hermosura es precisamente para que el nombre del Señor sea exaltado, el nombre del Señor sea engrandecido. Qué bonito es que el Señor es con estos ojos que nos ve, y asimismo nosotros debemos vernos. Porque a veces podemos entonces darnos palo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que somos infieles, que somos débiles, que somos carnales, sí, pero debemos es mirar al Señor. Y al mirar al Señor, nos vamos a ver a nosotros mismos con los ojos del Señor. Vamos a ver a la iglesia con los ojos del Señor. Porque a veces, como yo una vez le compartí a una persona que decía, pero yo le comentaba, cuando tú pasas por una edificación, cuando están haciendo un edificio, tú ves los ladrillos, tú ves el cemento, ¿sí? Tú ves aquí una base. Entonces tú tienes dos opciones: o ves ruinas o ves edificación. ¿Y eso quién nos lo va a dar? Pues el Espíritu del Señor, que es el sello que nosotros tenemos, ¿sí? Para ver las cosas del Señor, para discernirlas y poderlas ver como con honra y con hermosura, y que expresen ¿qué? Santidad a Jehová. Y así el nombre del Señor es exaltado, y así el nombre del Señor es esperado y anunciado. Y ahora, si vamos a Apocalipsis 22, está la otra parte que comentaba. 22:12 dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Entonces mira que el Señor nos ha dado esta diadema de santidad, nos ha dado estas vestiduras blancas de honra, de hermosura, y en este caminar en el que nosotros estamos perseverando, llevando el nombre del Señor, el Señor edificando en nosotros, al final el Señor, Él promete un galardón para recompensar. Y allí, hermanos, nosotros también debemos poner nuestros ojos. Y es que el Señor es bueno y es fiel. Y Él va a recompensar este esfuerzo de guardar las vestiduras, de este esfuerzo de cada día ponernos esta diadema, de este esfuerzo de estar batallando contra el mundo, contra el enemigo, contra la carne, de estar buscando, y nuestro corazón debe anhelar este galardón. Y de hecho, hasta el apóstol Pablo, él se preguntaba: ¿y cuál es mi galardón? Preguntaba. Entonces, yo leía este versículo y dice: oh Señor, ¿será que yo tengo un poco de conciencia de qué esperar de galardón? ¿O qué galardón yo quisiera? Parte del galardón es entrar en el reino, ¿no? Pero tener esa conciencia, hermanos, de que nosotros estamos también luchando por ganar un galardón. Entonces, hay varios versículos que nombran sobre el galardón. Veamos algunos. Uno está en el Salmo 58. Salmo 58, 11. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Qué precioso es esto, hermanos. Hay un Dios que juzga. Hay un Dios que recompensa. Y allí debe estar nuestros ojos. Allí debe estar nuestro corazón. Para que ciertamente cojamos ánimo, hermanos, de que el Señor es justo. Y si nosotros tenemos esta diadema, si nosotros tenemos estas vestiduras, también vamos a ser unas personas justas. También vamos a ser unos hombres, mujeres, unos hermanos íntegros en toda nuestra palabra, en todo nuestro caminar. Y el mundo también dará testimonio y dirá: ciertamente hay un Dios que juzga. Y de hecho el Señor viene a juzgar, ¿no? Y aún nosotros vamos a entrar en ese juicio. Pero si nosotros hemos perseverado en el camino del Señor, vamos a tener grande ganancia.
y va a dar testimonio de la fidelidad del Señor. Otro versículo está en Mateo, en el capítulo 5, 5:11 dice: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, así como el Señor nos exhortaba que debíamos comprar oro, ¿sí?, y comprar las vestiduras, ser bienaventurados por causa de vituperios también hace parte de eso. Y nuestra actitud, ¿cuál debe ser ante las pruebas, hermanos? El gozarnos, que es difícil, pero esa debe ser la actitud correcta delante de la prueba, que es gozarnos y alegrarnos. ¿Por qué? Porque eso está haciendo que nuestro galardón sea más grande. Nosotros hoy en día no tenemos la dimensión, ¿no?, de lo que va a ser esto, pero sí tenemos la esperanza de que hay un galardón, y ese galardón puede ser cada vez más grande. Como dice la palabra, ahorita vemos como por espejo, como encubierto, pero entonces cuando venga el Señor veremos las cosas verdaderamente como son. Entonces hay que recordar, hermanos, que somos bienaventurados de estar en este camino perseverando. Debemos tomar ánimo en esto, de que nuestro galardón es grande en los cielos. En Lucas 6, mira, dice Lucas 6:35: Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces mira que otra forma que el galardón también sea grande es haciendo el bien, amando a nuestros enemigos, siendo misericordiosos, siendo pacientes. En Hebreos 10:35, hermanos, también hay otro pasaje del galardón. Mira, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Entonces, tal vez las pruebas, hermanos, el a veces vernos a nosotros sin los ojos del Señor va a hacer que desfallezcamos. A veces las pruebas con el mundo, las pruebas con la carne, las pruebas con el pecado, podría ser, hermanos, que nosotros perdiésemos la esperanza, perdiésemos la confianza, pero el Señor mira cómo nos llama a decir: no pierdan la confianza. El Señor quiere que nosotros siempre estemos allí, pacientes. Mira lo que dice el 36: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad ante Dios, obtengáis la promesa. Y qué bueno, hermanos, que como cantábamos, el Señor, Él permanece. Él no varía. El Señor no cambia, hermanos. Él prometió y Él va a cumplir. El Señor no es mentiroso. El Señor dice que tiene un galardón para recompensarnos al hacer el bien sobre nuestros enemigos, al soportar las pruebas y el rechazo de este mundo. Y Él dice: no pierdan la confianza. Y primeramente, pues en Él mismo, en el Señor. No hay que perder nunca la esperanza ni la confianza. Que recordemos que Él anhela que nosotros entremos por las puertas de la ciudad. También en Hebreos, en el capítulo 11, ahí adelantico, leamos desde el 11:24. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mira tan hermoso esto. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Oh, hermanos, sí. Y todo lo que vivió Moisés, y él lo pudo soportar porque tenía puesta su mirada en el galardón. Entonces, nosotros debemos examinarnos a la luz de la palabra y ver qué tan conscientes estamos de si nuestra mirada también está en el galardón. Porque nosotros podríamos estar siendo maltratados con el pueblo, ¿sí? Pero tal vez no nos estaríamos gozando en el Señor porque no tenemos la mirada en el galardón. O podríamos, sin darnos cuenta, estar gozando de los deleites temporales del pecado, del mundo. Y aunque el Señor también digamos que nos recompensa en este mundo, nos da ciertos privilegios, ciertos placeres humanos, ¿sí? Aún eso hay que vivirlo delante del Señor, ¿sí? Lo central siempre es tener la mirada en el galardón del Señor, porque para eso vivimos. Y ese va a ser el mayor testimonio que el mundo también puede recibir, y es ver cómo nosotros nos esforzamos por las cosas del Señor, cómo nosotros somos diferentes, y nosotros pudiéndonos aún ser llamados hijos del faraón, ¿sí? Escogimos mejor humillarnos bajo la mano del Señor, estar bajo su manto, ¿sí? Porque hay un galardón mayor. Buscar las cosas de arriba, dice el Señor, hacer tesoros en los cielos. Si vamos allá, segunda de Juan. Segunda de Juan 1:8. Dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces mira que este galardón al parecer puede ser incompleto, ¿no? Parece que podríamos sufrir pérdida. ¿Y eso qué significa? Que hay algo más, hermanos. Y mira que la palabra dice que los que no entran al reino, ellos tendrán un lloro y un crujir de dientes. Entonces tenemos una exhortación a recibir el galardón completo. Mira que la palabra también hace otra exhortación y dice: para que nadie tome tu corona. Entonces el Señor tiene estas riquezas para darnos, y nosotros, como habíamos leído, debemos ser fieles en velar y en guardar. Las vestiduras en mantenerlas blancas por la sangre del Señor, de emblanquecerlas, ¿sí? De ser pacientes. ¿Por qué? Porque el galardón lo podríamos recibir incompleto. Mira que la palabra dice que en la resurrección todos vamos a resucitar, pero no todos vamos a resucitar con el mismo peso de gloria. Una es la gloria del sol, una es la gloria de la luna, otra de las estrellas. Entonces en nuestro corazón, ¿qué peso debe haber? Pues anhelar el galardón completo, anhelar tener la mayor gloria. Porque no por gloriarnos a nosotros mismos, sino porque eso va a agradar el corazón del Señor. Eso le va a honrar a Él. Así como dice la palabra, ganar mayor confianza en las cosas del Evangelio. Entonces, ya que nombramos lo de las coronas, mira que en la palabra se nombran algunos tipos de coronas. ¿Sí? Solo por nombrarlas, vamos por ejemplo a 2 Timoteo. Segunda Timoteo
4:8. Dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman la venida del Señor. Entonces, otro anhelo que debe haber en nosotros, hermanos, es tener esta corona, la corona de justicia. Que en la venida del Señor, dentro de nuestro galardón, nos corresponda una corona de justicia. ¿Por qué? Porque hasta el final de nuestros días nosotros amamos la venida del Señor. Amamos que Él regresase, amamos su presencia. Otra de las coronas está en Santiago. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Entonces aquí hay otra corona, hermanos, que nosotros también debemos anhelar que haga parte de nuestro galardón. ¿Y cómo la ganamos? Pues perseverando, soportando la tentación, ¿sí? Resistiendo la prueba, hermanos. Qué lindo es que el Señor nos quiere dar estas coronas para tener la misma actitud de los ancianos, y es ponerlas delante del Señor. Y hay otra que está en Pedro, primera de Pedro 5, capítulo 4. Leamos desde el 2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, qué precioso esto, ¿no, hermanos? Una corona de gloria, una corona de justicia y una corona de la vida. Todo esto dentro de nuestro galardón. Y de hecho, pues leamos aquí en Apocalipsis 3, que antes solo habíamos nombrado el pasaje, pero el 3:11, ya que habla de la corona, dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces, qué importante es, hermanos, el tener conciencia delante del Señor de las cosas que nosotros debemos retener, de las cosas que nosotros debemos guardar. Esta diadema de santidad, estas vestiduras blancas, estas coronas que hacen parte de nuestro galardón. Y mira que todas estas, la corona hace parte siempre de un reinado, ¿no? Entonces, si nosotros leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 24, dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Entonces, en el reino del Señor, hermanos, seguramente estos hermanos que han recibido estas coronas, pues van a tener su trono, ¿no? Van a estar en ese trono y van a recibir esa capacidad de juzgar. De hecho, una de las promesas a una de las iglesias dice que el que venciere se sentará conmigo en el trono. Y todo esto, hermanos, es para que en nuestro corazón haya ese anhelo por las cosas que el Señor nos quiere dar, para que nuestra vida siga saliendo más y más de lo natural, porque al final en Apocalipsis nosotros vemos, hermanos, que hay una boda, que hay una cena y que hay la entrada al reino. Y nosotros entonces debemos tener ese anhelo de poder participar de esas cosas.
de tener las vestiduras de las bodas, ¿sí? De entrar a la cena del Señor y poder entrar al reino. Finalmente quisiera leer ya en Apocalipsis 22, un último pasaje. Yo sé que los hemos visto así todos como muy rápido, pero bueno, confiamos en el Señor. En Apocalipsis 22, 4, desde el 4 dice: al final, ya en la nueva Jerusalén, después del milenio, cielo nuevo y la tierra nueva, dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Entonces, ¿qué mayor galardón nosotros podríamos anhelar que ver el rostro del Señor? ¿Sí? Que su nombre esté en nuestras frentes. ¿Qué mayor galardón nosotros podríamos cada día, cuando estamos en la prueba y se nos es difícil mantenernos firmes, recordar que nos estamos preparando para ver el rostro del Señor? Que ese es el mayor galardón, y al estar en la presencia del Señor, pues vamos a estar con vestiduras blancas, vamos a estar con una diadema, con una corona que Él nos da, ¿sí? Con un sello. Y todo esto, hermanos, es para tomar ánimo de las cosas que el Señor nos provee para precisamente nosotros honrarle y glorificarle y esperarle, ¿sí? Que como nosotros leíamos durante las pruebas, los vituperios, recordar que todo es por un mayor galardón, que todo es por un mayor peso de gloria en la resurrección. El cuidarnos unos a los otros, el hacer el bien a nuestros enemigos, el perseverar en nuestros dones y talentos. En todo eso el Señor quiere que nosotros tengamos confianza y paz, porque nuestra esperanza, como leímos en el Salmo, es que hay un Dios que juzga, hay un Dios que recompensa, hay un Dios que Él está allí en su trono esperando. De hecho, cuando nosotros leemos todas esas, al que venciere de Apocalipsis, ¿no? Al que venciere comerá del árbol de la vida, le daré una piedra blanca, se sentará conmigo en el trono, será vestido de vestiduras. Todo eso, hermanos, hay que anhelarlo porque estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Las personas del mundo, ellas no se preocupan por si van a entrar a las bodas del Cordero, ¿sí? Ellas no se preocupan si se van a sentar a la cena, no se preocupan si van a recibir un galardón, ellos no se preocupan, ¿sí? Pero nosotros no solo no nos preocupamos, porque hay que tener temor y temblor, sino también nos gozamos y nos alegramos. Y esa debe ser nuestra esperanza, porque si no seríamos como los del mundo, simplemente en qué vamos a comer hoy, qué vamos a comer mañana, ¿sí? Tal vez solamente nos podríamos, lo que le pasaba al pueblo, ¿no? Se levantaban a jugar, a comer y a casarse, ¿sí? Pero las cosas naturales hay que vivirlas espiritualmente, ¿sí? Para que eso honre al Señor y se glorifique, y el Señor, Él pueda decir: qué lindo cuando el Señor confese nuestro nombre delante del Padre y de los ángeles, nosotros vestidos con sus vestiduras, con su sello, con su diadema, con su corona. Sí, eso no cabe ni imaginárselo, pero es nuestra esperanza. Esa es la esperanza viva, esa es la herencia que el Señor tiene preparada. Hace parte de la herencia porque ya la estamos viviendo, ¿no? Que ya tenemos al Espíritu, ya tenemos la iglesia, la palabra, pero no hay que olvidar que tenemos esa meta, que estamos en esa carrera, y es una carrera que hay que saberla correr, que como vimos hay que prepararla, pero no desfallecer. El enemigo es el que nos quiere robar esa esperanza, ese consuelo, ese gozo, pero como decíamos, hay que vernos como el Señor nos ve, ¿sí?
como Él nos ve. Cuando Él estaba en la cruz, Él veía su iglesia gloriosa, limpia, preparada, resplandeciente. Así nosotros también, con humildad, ir al Señor, confesar nuestras debilidades, nuestros pecados, pero siempre mirándonos con los ojos del Espíritu, que es el sello del Señor. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por recordarnos, Señor, de ti, de que tú nos has rescatado, Señor. Tú nos has lavado, Señor. Tú nos has limpiado. Tú nos has vestido de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nosotros, Señor, no te conocíamos, y aún conociéndote todas las veces que nos hemos alejado, Señor, tú nos has llamado nuevamente a ti, nos has fortalecido en el hombre interior, Señor. Nos ayudas a vestirnos del nuevo hombre, nos ayudas a perseverar, a poner los ojos en tu Hijo, Padre, porque tú eres nuestro mayor galardón, Señor, nuestra riqueza, nuestro tesoro. Ayúdanos a desprendernos más y más de las cosas del mundo, Señor. Las cosas que nuestra alma, nuestro corazón anhelen, Señor. Y límpianos, Padre, en la sangre de tu Hijo, Señor. Limpia nuestras vestiduras. Limpia todo aquello en lo cual no expresamos santidad a ti, Señor. Limpia, Señor, todo aquello en lo que no somos un buen testimonio cuando tú nos ves, cuando la iglesia, cuando el mundo nos ve y no te reflejamos, Señor. Perdónanos y límpianos, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprar más y más de ti, de tu oro, de tu naturaleza divina, Señor. Que tu Espíritu fluya más y más en nosotros. Oh, Señor, y ayúdanos a recibir galardón completo, Señor. Ayúdanos a no perder nuestra corona. Ayúdanos a tener una entrada grande, Señor, en tu reino. Porque todo esto te agrada, Señor, porque todo esto es tu deseo, tu placer, tu deleite, Señor. Que son tus pensamientos de bien, Señor. Oh, Señor, queremos estar contigo, Señor, en tu reino. Queremos estar contigo, Señor, recibir tu galardón. Y gracias porque tú eres nuestra confianza, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra paz, nuestro refugio, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú has sido fiel hasta el día de hoy, Señor. Tú nos has mantenido y podemos mirarte a ti y estar confiados y fortalecidos. Gracias, Señor. En tu nombre, Señor. Amén.